No me importa si me creen o si piensan que el cansancio de tantos años al volante me terminó por secar el cerebro. Lo que les voy a contar no es una leyenda de fogata ni un cuento para asustar a los novatos en las paradas de descanso. Esto me pasó a mí, Esteban Galván, en el invierno de 2018, y desde esa noche, no he vuelto a encender la radio después de las 12. Hay una regla no escrita entre los que recorremos la Ruta 40, una de esas advertencias que te susurran al oído mientras tomas un café, cargado en una estación de servicio olvidada por Dios. Si el camión empieza a oler a flores, apaga la radio de inmediato. Parece una tontería, ¿verdad? Un aroma dulce, como de azucenas o coronas fúnebres, en medio del olor a diésel y sudor. Pero en esa carretera, el perfume de la muerte no avisa con podredumbre, sino con la fragancia de un entierro que todavía no ha terminado. Si estás escuchando esto es porque sabes, muy en el fondo, que el asfalto guarda secretos que la lógica no puede explicar. Quédate conmigo hasta el último segundo, porque lo que vi en el espejo retrovisor cuando el silencio se volvió absoluto, es algo que te va a perseguir cada vez que te toque conducir de noche. Y si sientes que perteneces a este rincón donde la verdad duele más que la ficción, considera suscribirte. No se trata de seguir un canal, se trata de formar parte de los que no cierran los ojos ante lo que acecha en la oscuridad. Yo era de los que se reían de estas historias. Pensaba que los viejos traileros solo querían asustar a los jóvenes para sentirse importantes. Qué equivocado estaba. El kilómetro 204 me enseñó que hay cosas allá afuera que se alimentan de nuestra incredulidad, y que el olor a flores es solo la invitación a un banquete donde tú eres el plato principal. Aquella noche, el cielo estaba tan negro que parecía que el mundo se acababa a pocos metros de mis faros, y fue entonces cuando el primer pétalo invisible de ese aroma golpeó mi nariz. Eran cerca de las 11:45 de la noche. Llevaba una carga de vino hacia el sur, cruzando ese tramo desolado donde la señal del celular se muere, y lo único que te acompaña es el rugido del motor y el zumbido de los neumáticos contra el asfalto agrietado. El frío afuera era de esos que te calan hasta los huesos, de los que parecen querer pegarte la piel al metal, pero dentro de la cabina el aire estaba viciado por el calor de la calefacción. De repente, el ambiente cambió. No fue algo gradual, fue un golpe seco. En un segundo, el olor a aceite quemado y al tabaco rancio de mis propios cigarrillos desapareció. Fue reemplazado por una fragancia espesa, dulce, casi empalagosa. Eran azucenas y flores de cempasúchil, el aroma inconfundible de un velorio de pueblo. El olor era tan potente que sentí que alguien acababa de depositar una corona fúnebre justo detrás de mi asiento. Se me heló la sangre en las venas. Recordé las palabras de don Jacinto, un trailero viejo que ya no está con nosotros, que una vez me advirtió mientras compartíamos un café en una fonda de San Juan: Esteban, si hueles el jardín de los muertos, apaga la radio. No les des una frecuencia para que te hablen. En ese momento yo solo me reí, y pensé que eran puras supersticiones de gente cansada, pero ahí solo, en la inmensidad de la estepa, la risa se me convirtió en un nudo de hierro en la garganta. En la radio sonaba una balada vieja, pero de pronto, la melodía empezó a arrastrarse, como si la cinta se estuviera quemando. A veces ignoramos las advertencias porque nos creemos invencibles, pero la carretera tiene una forma muy cruel de recordarnos nuestra fragancia a mortalidad. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío que no tiene explicación física? Eso es tu instinto gritando lo que tus ojos se niegan a ver. Mi mano temblaba mientras se acercaba al botón de la radio, pero antes de que pudiera tocarlo, la música se detuvo por completo y una voz, que no era humana, susurró mi nombre entre la estática. Me quedé petrificado. El volante se sentía resbaladizo bajo mis palmas sudorosas, y el aire en la cabina se volvió tan denso que cada bocanada me quemaba los pulmones. Esa voz no venía de una estación lejana, ni era una interferencia de otra frecuencia. Salió de los altavoces de mi propia unidad, pero sonaba seca, como si alguien estuviera masticando tierra vieja mientras intentaba articular mi nombre.
Esteban, repitió, y esta vez la estática fue reemplazada por el sonido de algo que se arrastraba, un roce metálico y lento que parecía venir desde debajo del tablero. El olor a flores se volvió insoportable, una mezcla de gardenias marchitas y humedad de cripta que me revolvió el estómago de un solo golpe. Quise apagar la radio con un movimiento brusco, pero mis dedos no me obedecían. Estaban rígidos, helados, como si el frío del exterior se hubiera filtrado directamente en mis huesos. Cuando por fin logré estirar el brazo con un esfuerzo sobrehumano y presioné el botón de apagado, ocurrió lo que más temía. No pasó nada. La radio seguía encendida, emitiendo ese zumbido de baja frecuencia que te hace vibrar los dientes y te nubla el juicio. Miré el dial, y los números estaban locos, girando sin sentido, marcando frecuencias que no deberían existir en este plano. Fue en ese preciso momento cuando comprendí que la regla de la medianoche no era una sugerencia para evitar el cansancio, sino una defensa vital para mantener el alma dentro del cuerpo. La oscuridad de la Ruta 40 no es solo ausencia de luz, es una presencia sensible que te observa y te mide. ¿Sienten eso? Esa presión en el pecho cuando saben que algo está profundamente mal, pero no tienen a dónde correr. Si alguna vez han manejado de noche y han sentido que el asiento del copiloto se hunde ligeramente, como si alguien invisible se acabara de sentar a su lado para acompañarlos el resto del viaje, saben exactamente de lo que hablo. Yo miré de reojo, aterrado, rogando encontrar solo mi mochila o el desorden de los papeles de la carga. Pero lo que percibí me hizo querer saltar del camión en marcha. La cabina se estaba llenando de una neblina densa y blanquecina que brotaba de las rejillas del aire acondicionado, y esa niebla apestaba a funeral. La niebla no era simplemente vapor de agua, era pesada, como si tuviera masa propia, y se enroscaba en mis tobillos como dedos fríos que buscaban trepar por mis piernas. El cristal del parabrisas empezó a empañarse desde adentro, pero no con el vaho normal del aliento, sino con una capa de escarcha grisácea que formaba patrones extraños, casi como letras de un alfabeto muerto. Intenté limpiar un poco con la mano, pero al tocar el vidrio, sentí un frío tan punzante que me quemó la yema de los dedos. Afuera, las luces de mis faros rebotaban contra un muro blanco absoluto. La carretera había desaparecido. Estaba manejando a ciegas en un vacío donde solo existía el olor a flores y el pulso eléctrico de la radio que se negaba a morir. Fue en ese momento cuando la estática de la radio se transformó en algo más definido. Dejó de ser un ruido blanco para convertirse en el sonido de una respiración agitada, muy cerca de mi oreja derecha. Era el sonido de alguien que se está ahogando, alguien que tiene los pulmones llenos de agua o de tierra. Si alguna vez has sentido que el aire de tu habitación se vuelve tan pesado que te cuesta tragar, entenderás el terror puro que me invadió. En esos momentos de oscuridad total, uno se pregunta si realmente está solo o si siempre ha habido alguien ahí, esperando el momento justo de debilidad para manifestarse. Si este relato te está haciendo mirar por encima del hombro, escribe la palabra respeto en los comentarios. Es nuestra forma de decirles a los que caminan en la sombra que conocemos su lugar. El pedal del freno se sentía como una esponja bajo mi bota. Por más que lo hundía, el tráiler no disminuía la velocidad. El velocímetro marcaba 80 kilómetros por hora, pero la sensación era de estar flotando en un abismo sin fin. Mi reflejo en el retrovisor interno se veía distorsionado. Mis ojos parecían dos cuencas vacías y mi piel tenía el tono cenizo de los cadáveres que el olor a flores anunciaba. ¿Por qué no apagaste la radio, Esteban? Susurró la voz, ahora clara, nítida, saliendo no de los altavoces, sino directamente de la niebla que ya me cubría hasta el pecho. No era una pregunta, era una sentencia. Esa voz. Dios mío, esa voz yo la conocía. No era un extraño. Era la voz de mi madre, pero ella había muerto hacía más de 10 años en un accidente de auto. Lo que más me aterró no fue el hecho de escucharla, sino que sonaba exactamente como el día que la enterramos, con ese tono apagado,
como si estuviera hablando a través de metros de tierra húmeda. «Esteban, hijo, ¿por qué no nos escuchas?», decía, mientras el olor a flores se transformaba en algo más rancio, algo que recordaba a la carne vieja olvidada al sol. Sentí una mano, helada y húmeda, posarse suavemente sobre mi hombro derecho. No podía mover el cuello. El miedo me había convertido en una estatua de sal. Si esto te está haciendo sentir un nudo en la garganta, o si has experimentado algo que no tiene explicación lógica en la soledad de la noche, escribe la palabra flores en los comentarios. No estamos aquí para juzgar, estamos aquí para reconocer que el mundo es mucho más oscuro de lo que nos dicen. En ese momento, en la cabina de mi camión, comprendí que la radio no era la fuente del problema, sino el puente. Al no apagarla a tiempo, le había dado permiso a lo que sea que vive en el kilómetro 204 para entrar en mi espacio personal. La mano en mi hombro apretó con una fuerza inhumana, y por el retrovisor pude ver entre la niebla gris una silueta encorvada sentada en el camarote, justo detrás de mí. No tenía rostro, solo una masa de cabello negro y húmedo que goteaba un líquido oscuro sobre mi asiento. El motor del camión empezó a toser, a fallar, como si se estuviera ahogando con el mismo perfume de muerte que llenaba mis pulmones. Estaba atrapado en una caja de metal con mis propios fantasmas, y la carretera seguía sin aparecer bajo mis pies, solo un vacío que devoraba la luz de mis faros. El frío que emanaba de esa mano no era de este mundo. No era el frío de la nieve o del aire acondicionado. Era un frío absoluto, una ausencia total de calor que me drenaba la energía directamente a través del hombro. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en una garganta reseca, obstruida por el aroma a azucenas que ahora me sabía a ceniza amarga en la lengua. Por el espejo retrovisor, esa silueta en el camarote empezó a estirarse, desenrollándose como una sombra que cobra vida propia bajo la luz mortecina de los testigos del tablero. No tenía un rostro definido, solo una superficie pálida y húmeda donde deberían estar las facciones, y unos hilos de lo que parecía ser lodo negro que le chorreaban por el pecho, manchando la tapicería de mi unidad. Si alguna vez has sentido que no estás solo en un espacio cerrado, o si has ignorado una advertencia que terminó costándote la paz, escribe la palabra silencio en los comentarios. Reconocer estos momentos es la única forma de no perder la cordura cuando la sombra finalmente nos alcanza y nos obliga a mirar lo que no queremos. La radio, que todavía se negaba a apagarse, empezó a emitir un coro de voces infantiles cantando una canción de cuna que se deformaba con cada nota, convirtiéndose en un lamento agudo que me hacía vibrar los tímpanos hasta el dolor. El camión empezó a vibrar de una forma aterradora, como si estuviéramos pasando por un camino de piedras interminable. Aunque yo no sentía el contacto con el suelo, las agujas del tablero saltaban frenéticamente. El aceite, la presión, la temperatura. Todo estaba en la zona roja, pero el motor seguía rugiendo con un sonido metálico, como si estuviera triturando grava en lugar de quemar combustible. En ese instante, la figura se inclinó hacia adelante, invadiendo mi espacio, y su aliento, que olía a tierra de cementerio recién removida, me rozó la nuca. «Te dije que la apagaras, Esteban», susurró de nuevo, pero esta vez la voz era una multitud de voces hablando al unísono desde el fondo de un pozo. El aliento de esa cosa era como una ráfaga de aire saliendo de una tumba que ha estado sellada por décadas. No era aire, era un vacío helado que me caló hasta la última vértebra. Cerré los ojos con fuerza, apretando el volante hasta que los nudillos me empezaron a doler, rogando que al abrirlos todo hubiera desaparecido, que estuviera simplemente sufriendo un episodio de fatiga extrema. Pero el olor, el maldito olor a gardenias y cempasúchil, se había vuelto físico, una textura pegajosa que se me adhería a la cara y a la ropa. Abrí los ojos, y lo que vi en el parabrisas me detuvo el corazón. No había asfalto, no había líneas blancas, no había nada más que una procesión de figuras negras caminando a los costados del camión, todas con coronas de flores en las manos y los rostros cubiertos por velos de encaje podrido.
Si sientes que este relato te está apretando el pecho, o si alguna vez has sentido que el aire se vuelve espeso sin razón aparente, escribe la palabra camino en los comentarios. Es nuestra señal para saber quiénes han cruzado el umbral de lo inexplicable y han sentido el peso de lo que no se puede nombrar. Las figuras no tenían pies. Flotaban a pocos centímetros del suelo inexistente, moviéndose al ritmo de la música distorsionada que seguía saliendo de la radio. Cada una de ellas giraba la cabeza hacia la cabina al pasar, y aunque no tenían ojos, sentía su mirada clavada en mí, juzgándome por haber roto la regla del silencio. «Apágala. Apágala ya». Gemían las voces desde los altavoces, pero mis manos estaban pegadas al volante como si fueran parte del metal. El camión empezó a inclinarse hacia un lado, como si estuviéramos entrando en una curva que no terminaba nunca, y la sombra que estaba en mi camarote puso sus dedos largos y huesudos sobre mis manos, obligándome a soltar el control del vehículo. Sus uñas eran negras, largas y estaban llenas de una tierra que goteaba sobre mis jeans, quemándome la piel con un frío abrasador. Mis manos se sentían entumecidas, casi inertes, bajo la presión de esos dedos helados. No podía moverlas, no podía gritar, y el camión seguía acelerando hacia la nada. La cabina, que antes era mi refugio, se había convertido en una trampa de metal y cristal, donde el olor a flores se estaba volviendo tóxico, un veneno dulce que me nublaba la vista. A través del parabrisas, las figuras negras empezaron a cerrarse sobre el camión, rodeándome como una multitud de sombras silenciosas que esperaban que el motor finalmente se apagara para poder entrar. La radio, que todavía emitía aquel lamento agudo, empezó a soltar un humo blanco y denso que olía a incienso y azufre, una mezcla que me hizo toser con violencia hasta que mis ojos empezaron a lagrimear sangre. Si en este momento sientes que el aire se ha vuelto más pesado, o si has tenido pesadillas en las que alguien te toca en la oscuridad, escribe la palabra presencia en los comentarios. No estamos solos, y a veces reconocerlo es la única forma de que nos dejen en paz un momento antes de que la noche se cierre por completo. La figura del camarote se inclinó aún más hacia adelante, tanto que su cara pálida y sin rasgos estaba a centímetros de la mía. No tenía ojos, pero sentía que me miraba desde lo más profundo de su ser, una mirada que no buscaba ver mi cuerpo, sino mi alma cansada. El susurro volvió a sonar, esta vez justo en mi oído, helándome la sangre. «No te vayas, Esteban. Quédate con nosotros en el jardín». El camión dio un bandazo violento, y el parabrisas estalló hacia adentro en 1000 pedazos de cristal, pero no por el impacto, sino por la presión de las sombras que estaban afuera. El olor a flores inundó todo el habitáculo, y el silencio, ese silencio que tanto me habían advertido que buscara, se instaló de golpe en la cabina. Pero no era el silencio de la paz, sino el silencio del vacío. El silencio que siguió al estallido del parabrisas fue más aterrador que cualquier grito o estática. No era la ausencia de ruido, era un vacío sordo, denso, como si me hubieran sumergido de golpe en un pozo de brea. Los fragmentos de cristal cubrían mis piernas y el tablero, pero no sentía cortes ni dolor, solo un frío punzante que me adormecía la piel, como si cada pedazo de vidrio fuera un colmillo de hielo. Afuera, las figuras negras ya no caminaban al ritmo del camión. Se habían detenido en seco y formaban un círculo perfecto alrededor de la unidad, que seguía avanzando por inercia sobre un suelo que ya no era asfalto, sino una alfombra de pétalos negros que se deshacían al paso de los neumáticos. Si alguna vez has sentido que el tiempo se detiene y que el aire a tu alrededor se vuelve sólido, como si estuvieras atrapado en el centro de una pesadilla que se niega a terminar, escribe la palabra vacío en los comentarios. Reconocer esa parálisis es lo que nos diferencia de aquellos que ya no pueden contar su historia, porque se quedaron atrapados en ese instante eterno. La cosa que estaba en mi camarote estiró un brazo largo, desproporcionado, y sus dedos rozaron el tablero ahora apagado. Donde tocaba, el plástico se cubría instantáneamente de un moho grisáceo y húmedo.
El olor a flores mutó de nuevo. Ya no era solo perfume fúnebre, era el hedor de lo que yace debajo de la tierra, un aroma a humedad antigua y olvido que me llenaba la boca de un sabor metálico. «Ya es hora, Esteban», volvió a decir la voz, pero esta vez no sonó en mis oídos, sino directamente dentro de mi cráneo. Miré hacia el frente, y por primera vez vi el final. Un arco inmenso, hecho de ramas secas y flores marchitas, que se alzaba en mitad de la nada esperando que el camión lo cruzara para sellar mi destino. El arco de ramas secas y flores marchitas se alzaba frente a mí, como la boca de una bestia hambrienta. No era madera común. Al acercarnos, pude ver que las ramas tenían una textura fibrosa, casi como tendones resecos, y las flores que colgaban de ellas no estaban simplemente muertas, sino que palpitaban levemente, soltando nubes de un polen grisáceo que se pegaba al parabrisas roto. El olor a flores alcanzó su punto máximo, una fragancia tan violenta que me hizo sentir un mareo insoportable, una náusea que me subía desde las entrañas. Sentía que si cruzaba ese umbral, el Esteban que conocía, el camionero con deudas y sueños, dejaría de existir para convertirse en una sombra más de esa procesión silenciosa. Si esto que te cuento te está erizando la piel, o si alguna vez has sentido que un lugar te rechaza con una fuerza física, escribe la palabra umbral en los comentarios. Es nuestra forma de reconocer que hay límites que nunca deberían cruzarse, y que el miedo es, a veces, el único instinto que nos mantiene cuerdos. La figura en el camarote soltó una risa seca, un sonido que recordaba al crujir de hojas secas bajo una bota. Sus dedos, que todavía apresaban mis manos sobre el volante, empezaron a fundirse con mi propia piel. Sentía como su frío se convertía en un hormigueo eléctrico que me subía por los brazos, reclamando mi cuerpo como suyo. «Cierra los ojos, Esteban. El jardín es hermoso bajo la luna de sangre», susurró la voz, que ahora se desdoblaba en 1000 ecos diferentes. El motor dio un último suspiro agónico y se apagó, pero el camión no se detuvo. Seguía deslizándose hacia el arco de flores, atraído por una gravedad oscura que no respondía a las leyes de la física. En ese momento de desesperación absoluta, mi mano libre tanteó frenéticamente el tablero, buscando algo, cualquier cosa que pudiera romper el hechizo de ese silencio floral. Mis dedos, entumecidos y casi sin vida, rozaron algo frío y metálico que colgaba del espejo roto, mi medalla de San Cristóbal. Era un viejo regalo de mi abuela, una pieza de plata gastada que me había acompañado en miles de kilómetros por todas las rutas del país. Al tocarla, sentí una descarga eléctrica que me recorrió el brazo, un chispazo de realidad que logró romper, aunque fuera por un segundo, la parálisis que me atenazaba. La figura en el camarote soltó un alarido sordo, un sonido que no salió de una garganta, sino que vibró en el aire mismo, y el olor a flores se volvió agrio, metálico, como si algo se estuviera pudriendo a una velocidad antinatural justo frente a mis ojos. Si alguna vez has sentido que un objeto pequeño, un amuleto o una simple oración fue lo único que te salvó de algo que no puedes explicar, escribe la palabra protección en los comentarios. Hay momentos en los que la fe, o el simple instinto de aferrarse a la vida, es nuestra única arma contra lo que acecha en la oscuridad de los caminos olvidados. El camión estaba a escasos metros del arco de ramas secas. Ahora que estaba cerca, pude ver con horror que las flores que colgaban no eran pétalos, sino lenguas pálidas y bífidas que se agitaban buscando aire. Apreté la medalla con todas mis fuerzas, hundiéndola en la palma de mi mano hasta que sentí que el metal me cortaba la piel. El contacto de la plata con la mano de la sombra produjo un siseo violento, como el de una plancha caliente sobre carne viva. Un humo negro y pestilente empezó a brotar de nuestra unión, y por un instante, la presión sobre mi hombro cedió. No era mucho, pero era mi única oportunidad de escapar antes de cruzar el umbral definitivo. Con un último aliento de voluntad, estiré el brazo hacia el interruptor de los faros auxiliares, rogando que el destello de luz fuera suficiente para cegar a lo que sea que me estaba reclamando. El destello de los faros auxiliares
Fue como un latigazo de luz blanca en mitad de ese vacío. No iluminaron la carretera, sino que revelaron la verdadera forma de esas figuras que me rodeaban. No eran personas con velos, sino nudos retorcidos de raíces y espinas que imitaban la forma humana, con cavidades oscuras donde deberían estar los ojos. Al recibir el impacto de la luz, el arco de ramas secas se estremeció, soltando un gemido que me hizo sangrar los oídos. Fue una vibración tan profunda que sentí que los cristales del tablero se terminaban de hacer añicos sobre mis rodillas. La sombra en mi camarote se retiró con un ruido de algo arrastrándose, y por un momento, el olor a flores fue reemplazado por el de madera quemada y azufre. Si alguna vez has sentido que la luz es lo único que mantiene a raya a lo que te observa desde el rincón de tu habitación, escribe la palabra destello en los comentarios. Reconocer que la oscuridad tiene miedo de que la veamos por lo que realmente es el primer paso para no dejarse consumir por ella cuando se cierra a nuestro alrededor. Sentí que el camión finalmente tocaba tierra firme. El movimiento suave y deslizante de antes fue sustituido por el rebote brusco de los neumáticos contra el asfalto. El motor, milagrosamente, volvió a la vida con un estallido de humo negro que llenó la cabina, pero esta vez era un humo real, un humo de diésel y aceite que me supo a gloria. Pisé el acelerador a fondo, ignorando el dolor en mi hombro y el temblor de mis piernas. El velocímetro saltó de golpe a 100, a 120. Sentía que estaba huyendo no de un lugar físico, sino de una dimensión que todavía intentaba aferrarse a las ruedas de mi tráiler. Dejé atrás el arco de flores, que se desmoronaba en una nube de ceniza gris bajo la luz de mis luces traseras, pero sabía que el peligro no había pasado del todo. Sentí que el camión ya no estaba en la nada, sino en una especie de limbo, un tramo de carretera que no figuraba en ningún mapa. Los faros delanteros iluminaban un asfalto cubierto de una capa de polen purpúreo, que se levantaba en nubes espesas al paso de los neumáticos. No había señales de tráfico, no había otros vehículos, y el cielo se había teñido de un violeta oscuro, casi negro, que parecía presionar sobre la cabina. Por el espejo retrovisor, vi que el arco de ramas secas ya no estaba, pero las figuras de raíces y espinas ahora corrían a los costados del camino, manteniendo el ritmo de mi camión con una agilidad aterradora. Sus cuerpos se retorcían y estiraban como sombras bajo una luz oscilante, y sus manos de madera golpeaban rítmicamente contra los costados del remolque, con un sonido seco, metálico, que me hacía vibrar los dientes. Si alguna vez has sentido que lo que te persigue no se cansa, que tiene toda la eternidad para atraparte, escribe la palabra persecución en los comentarios. Es esa sensación de asfixia, de saber que por más que aceleres, la oscuridad siempre está a 1 centímetro de tus talones, esperando el momento justo de tu fatiga para reclamarte. El velocímetro marcaba ahora 140. Una velocidad suicida para un tráiler cargado en una ruta desconocida, pero no me importaba. Prefería volcar y morir en un accidente real que ser devorado por ese jardín de pesadilla. La radio, que había estado en silencio desde el destello de luz, empezó a emitir un pitido constante, agudo, que me taladraba el cerebro. No era música ni voces, era una frecuencia de puro dolor que me hacía llorar lágrimas de sangre. Y entonces, justo en mitad del camino, vi algo que me hizo pisar el freno con todas mis fuerzas. Una figura humana, vestida con mi propia ropa, parada de espaldas en medio de la ruta, sosteniendo una corona de flores idéntica a la que había olido toda la noche. El camión chirrió, los neumáticos quemaron el asfalto, pero no se detuvo en seco. Se deslizó sobre el polen purpúreo como si estuviera sobre hielo, deteniéndose a solo centímetros de esa figura que me daba la espalda. No era un extraño. Era yo mismo, con mi misma chaqueta de cuero desgastada y mis mismos vaqueros manchados de aceite. La figura sostenía la corona de flores con una reverencia casi religiosa, y su respiración, pausada y pesada, se escuchaba perfectamente a pesar del rugido del motor. No se giró, no se movió, pero sentí una oleada de frío que me golpeó desde el parabrisas roto.
una sensación de identidad robada que me hizo querer vomitar mi propio corazón. Si alguna vez has sentido que no eres tú mismo, que una sombra de ti camina por el mundo mientras tú estás atrapado en tu propia mente, escribe la palabra doble en los comentarios. Es ese terror existencial de saber que el abismo no solo nos mira a nosotros, sino que también imita nuestra forma para burlarse de nuestra propia mortalidad. Esa versión de mí mismo empezó a girar la cabeza lentamente, con un crujido de huesos secos que rompió el silencio de la cabina. No tenía rostro. Donde deberían estar mis facciones, solo había un hueco oscuro lleno de las mismas flores que colgaban del arco de ramas. Unas flores que palpitaban como si bebieran de su propia sangre. Sus dedos, largos y nudosos como raíces, acariciaron el cristal del parabrisas, dejando una estela de moho húmedo y frío. Ya estás aquí, Esteban. Tu lugar en el jardín ha estado esperando mucho tiempo. Susurró mi propia voz, pero con un eco metálico que me hizo vibrar los pulmones. El olor a flores se volvió tan espeso que sentí que me estaba ahogando en una piscina de perfume fúnebre, y por un momento, mi vista se nubló por completo, perdiendo el contacto con la realidad. La oscuridad detrás de mis propios ojos se sentía como una marea caliente y negra que me arrastraba hacia abajo, lejos de la cabina y del rugido del motor. No era un desmayo común. Era como si me estuvieran borrando de mi propia existencia. Pero entonces, un dolor agudo y punzante me trajo de vuelta. La medalla de San Cristóbal, que todavía apretaba en mi puño, se había calentado tanto que me estaba quemando la carne. Fue un dolor real, un dolor físico, que me recordó que todavía era humano, que todavía tenía sangre en las venas, y un corazón que latía con un ritmo desesperado. Abrí los ojos con un grito sordo, y vi a esa cosa de espaldas, a centímetros de mi cristal, su mano de raíces ya entrando por el hueco del parabrisas roto. Si alguna vez has sentido que el dolor es lo único que te mantiene conectado a la realidad, escribe la palabra raíz en los comentarios. Es ese hilo de vida que nos une al mundo cuando las sombras intentan soltarnos para que caigamos al abismo del olvido y del silencio eterno. No lo pensé. Pisé el acelerador a fondo, no para esquivar a esa cosa, sino para pasar por encima de ella. El camión rugió con una fuerza que no sabía que tenía, y sentí un golpe seco, un crujido de ramas y huesos que me hizo vibrar todo el asiento. No hubo sangre, solo una nube de pétalos purpúreos y un humo grisáceo que envolvió la cabina por un segundo. El olor a flores se desvaneció de golpe, siendo reemplazado por el hedor a goma quemada y el frescor del aire nocturno que entraba por el parabrisas roto. No miré atrás. No quería ver qué quedaba de esa versión de mí mismo sobre el asfalto. Solo quería salir de ese tramo de carretera, de ese kilómetro 204 que ahora parecía estirarse hasta el infinito, bajo la luz de mis luces traseras. El camión se sentía pesado, como si arrastrara un ancla de plomo por el asfalto. No había rastro de las figuras de ramas, ni del polen purpúreo, solo el frío de la noche recorriendo la cabina y el sonido del viento silbando entre los cristales rotos. Mis manos seguían temblando de forma incontrolable, y el sudor frío me empapaba la nuca, pero a medida que el velocímetro subía, sentí que la presión en mi pecho empezaba a ceder. La radio, ahora apagada por fin, mostraba solo un brillo tenue y estático en el dial. Una luz azulada que me recordaba a la profundidad del mar en mitad de la noche. Miré por el retrovisor y vi un destello de luces rojas, unas luces que no eran mías y que se alejaban lentamente en la oscuridad, como si alguien me estuviera despidiendo desde el abismo. Si alguna vez has sentido que lo que te acecha se retira solo para que bajes la guardia y poder atacarte con más fuerza, escribe la palabra destierro en los comentarios. Es ese alivio momentáneo que nos da la noche antes de que la siguiente sombra se cierre sobre nosotros para siempre. No paré en la siguiente estación de servicio. No paré en ninguna parte hasta que vi las primeras luces de la ciudad de Mendoza, un resplandor anaranjado que me supo a vida después de tanta muerte floral. Al llegar al control de carga, el guardia me miró con una cara de espanto que nunca olvidaré. No era por el parabrisas roto ni por el estado de mi camión. Era por mis ojos,
que según él, brillaban con una luz purpúrea que no era de este mundo. «Esteban, ¿qué te ha pasado en la ruta?», me preguntó mientras firmaba los papeles con una mano temblorosa que apenas podía sostener la pluma. No le respondí. No podía hablar, porque sentía que si abría la boca, el aroma a azucenas volvería a inundar todo el recinto y nos condenaría a los dos. Me bajé del camión con las piernas de gelatina, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies de una forma extraña. El guardia me miraba con una expresión de pura incredulidad, pero yo no podía dejar de mirar el remolque. No había sangre, no había golpes, solo una maraña de raíces secas y flores marchitas que se habían enredado en los guardabarros, unas raíces que parecían tener todavía un pulso débil y rítmico. Al tocarlas para arrancarlas, sentí un chispazo de frío que me quemó la punta de los dedos, un frío que me recordó que la ruta no me había soltado del todo. El guardia se acercó lentamente, con el rostro pálido y los ojos clavados en el parabrisas roto, de donde todavía goteaba ese líquido oscuro y viscoso que olía a tierra de cementerio. Si alguna vez has sentido que lo que te persigue no es un fantasma, sino una parte de ti que se ha quedado atrás en la oscuridad, escribe la palabra raíz en los comentarios. Es ese vínculo invisible que nos une a los lugares donde casi morimos, una marca que el tiempo no puede borrar y que la noche siempre se encarga de recordarnos con un susurro. ¿Viste el camión de las flores, Esteban?, me preguntó el guardia con una voz que apenas era un hilo de aire. No necesitaba que me lo dijera. En sus ojos vi el mismo terror que yo había sentido en el kilómetro 204. No era el primero que llegaba así, no era el primero que traía consigo el perfume de la muerte en el metal de su unidad. Me dio un café cargado, caliente, pero el calor no me llegaba al corazón. Sentía que el frío de esa cosa de raíces se había quedado a vivir en mi pecho, justo al lado de mi alma, esperando el momento en que volviera a la carretera para reclamar lo que era suyo. «Apaga la radio, hijo, apágala siempre antes de que las flores empiecen a oler», me susurró al oído antes de que yo me alejara hacia el camión, sabiendo que mi viaje no había terminado, sino que acababa de empezar de nuevo. Pasaron los días, pero el olor a flores no se fue de mi cabina. No importaba cuánto limpiara la tapicería, cuánto aireara el habitáculo, o cuántos ambientadores de pino pusiera, la fragancia de azucenas y cempasúchil se filtraba por las rejillas del aire acondicionado cada vez que el sol se ponía. Empecé a tener sueños en los que yo mismo era esa figura de raíces, parado en mitad de la carretera con una corona de flores en las manos, esperando a que un camión me pasara por encima para poder sentir el asfalto bajo mi piel. No era una pesadilla, era una llamada, una invitación a volver al jardín de donde casi no salgo con vida. Si alguna vez has sentido que lo que te asusta te está llamando, que tiene una parte de ti que quiere volver a la oscuridad, escribe la palabra llamada en los comentarios. Es ese deseo prohibido, ese anhelo de lo que ya no está, lo que nos hace volver a los lugares donde el miedo se convierte en una forma de ser y de sentir el mundo. No pude evitarlo. Una noche, un mes después de lo ocurrido en el kilómetro 204, volví a subirme a mi camión para hacer la misma ruta hacia el sur. Sabía que no debía. Sabía que el peligro seguía allí, pero el olor a flores se había vuelto una adicción, una necesidad física que me quemaba las entrañas. Al llegar al mismo tramo de carretera, el aire se volvió pesado y el cielo se tiñó de ese violeta oscuro que recordaba a un velorio eterno. No encendí la radio, pero el silencio era aún más ruidoso. Un silencio que me gritaba mi nombre con la voz de mi madre y el eco de mi propio doble de raíces. El velocímetro subía y bajaba sin sentido, como si el camión tuviera vida propia y estuviera decidiendo si entregarme o no al abismo. El camión se detuvo por fin en el kilómetro 204, justo frente al arco de ramas secas y flores marchitas que se alzaba en mitad de la carretera. No lo había buscado, no lo había deseado, pero allí estaba, esperándome con sus lenguas pálidas y bífidas que se agitaban en el aire frío de la noche. Me bajé de la cabina con las piernas de plomo,
sintiendo que el asfalto era una alfombra de pétalos purpúreos que me atraía hacia el umbral definitivo. La figura de Raíces estaba allí, esperándome con la corona de flores en sus manos de madera retorcida. No tenía rostro, pero sentía que me miraba con una ternura que me helaba la sangre, una ternura de quien ya no tiene nada que perder ni nada que ganar en este mundo. Si alguna vez has sentido que el destino no es un camino, sino un lugar donde ya has estado y al que siempre vuelves, escribe la palabra destino en los comentarios. Es ese círculo vicioso de miedo y fascinación lo que nos hace humanos, lo que nos hace vulnerables a las sombras que caminan a nuestro lado en la oscuridad de los caminos olvidados. Me acerqué a la figura, sintiendo que mi propia piel se volvía áspera y fría como la corteza de un árbol viejo. Mis dedos se estiraron para tocar las flores de la corona, y al hacerlo, sentí una oleada de paz que me inundó todo el ser, un silencio que ya no era de terror, sino de pertenencia. Ya estás aquí, Esteban. El jardín te ha echado de menos. Me susurró mi propia voz, pero esta vez no era un eco, sino un coro de 1000 voces que cantaban una canción de cuna que ya no me dolía. El arco de ramas se cerró sobre mí, envolviéndome en una nube de pétalos y perfume fúnebre que me borró la vista y la memoria, dejándome solo con el aroma dulce de las flores y el pulso rítmico de la tierra que me reclamaba como suyo. Ya no siento el frío del metal ni el peso de mis botas sobre los pedales. Ahora soy parte de la brisa que arrastra el aroma a azucenas por las grietas del asfalto y de la sombra que se alarga cuando los faros de un valiente intentan perforar la noche. Me convertí en aquello que tanto temía, una advertencia silenciosa, un pétalo marchito en el jardín infinito de la Ruta 40. Mi camión sigue ahí, estacionado a la orilla del camino, pero ya no tiene motor ni carga. Es solo un caparazón de hierro que exhala perfume de muerto cada vez que el reloj marca las 12. Si alguna vez pasas por el kilómetro 204 y el aire dentro de tu cabina se vuelve dulce, casi empalagoso, no busques una explicación lógica. No culpes al cansancio ni a los filtros del aire. En ese preciso instante, tu vida depende de un solo movimiento. Apaga la radio. No lo hagas por miedo. Hazlo por respeto a los que nos quedamos atrapados en la frecuencia del olvido. Si dejas que la música siga sonando, nos estarás abriendo la puerta, y te aseguro que el jardín siempre tiene espacio para un jardinero más. Este relato no es una invitación al susto fácil, es un recordatorio de que hay reglas que el asfalto impuso mucho antes de que nosotros naciéramos. Si esta historia ha despertado en ti ese instinto de supervivencia, o si ahora miras el tablero de tu auto con una duda que antes no tenías, entonces eres de los nuestros. Este rincón es para quienes entienden que la oscuridad no es un vacío, sino una presencia que respira. Considera suscribirte para seguir caminando por estos senderos donde la verdad se oculta tras el velo de lo imposible. No es solo por el contenido, es para que no tengas que enfrentar el silencio solo. Si quieres profundizar en otros secretos que la carretera intenta ocultar, elige el siguiente video en pantalla. Mi historia ha terminado, pero la tuya apenas comienza en el próximo kilómetro. Ten cuidado, mantén los ojos abiertos y, sobre todo, nunca ignores el olor a flores.